Ayer llegó el frío, descendió la temperatura, de a poco los días van a ser cada vez más frío y ya el invierno se va a instalar. Y es por eso que tenemos que tener algunos recaudos para calefaccionarnos y sobre todo para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Y para hablar del tema, nosotros estamos con Sabrina Álvarez, que ella es neumonóloga del servicio de Neumofuesmen. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, ¿qué es el monóxido de carbono que siempre nosotros hablamos? Mira, Roxana, el monóxido de carbono es un producto de la combustión de los hidrocarburos. Es un gas, ¿sí? Que cuando un hidrocarburo entra en combustión, se produce el monóxido como uno de sus componentes. Es tóxico para nosotros porque actúa fisiológicamente en varios puntos, ¿sí? Y nos afecta. El principal de todos, y es el que produce la intoxicación aguda, es unirse a la hemoglobina, ¿sí? Y desplaza al oxígeno, que es lo que usan todas nuestras células para funcionar, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa en los pulmones? ¿Cómo ese actúan? Desplazamiento ocurre porque el monóxido, además de que atraviesa muy fácil la membrana alveolo-capilar, que es por la que ingresan los gases a nuestro cuerpo, también es 250 veces más afín que el oxígeno a esta molécula, que es la hemoglobina, esta proteína, que es la que transporta el oxígeno en todo nuestro cuerpo. De esta manera, la hemoglobina queda incapaz de transportar el oxígeno y todos los tejidos sufren por la falta de oxígeno, que es un gas vital para nosotros. ¿Y durante cuánto tiempo ocurre todo esto? No, la intoxicación puede producirse en forma aguda si hay mucho producto de combustión en el ambiente y el ambiente está cerrado, o puede ser una intoxicación crónica, por ejemplo en el caso de la gente que fuma, que ocurre una combustión de un producto orgánico, que en este caso es el tabaco y es el papel del cigarro, ¿sí? Y tienen intoxicado el cuerpo. Permanentemente ellos tienen cierto nivel de monóxido de carbono en sangre. Y en el caso del monóxido de carbono, que despide cuando una calefacción no es buena, ¿qué es lo que ocurre con nuestros pulmones? Eso es una intoxicación aguda y en realidad, mira, al pulmón en sí no le hace una afectación aguda, sino que el pulmón lo recibe eso. El pulmón tiene una superficie de absorción muy grande en nuestro cuerpo. Si uno estirara toda la superficie de absorción, podría llenar una cancha de tenis con los pulmones de una sola persona. Entonces, ese gas del aire, ese gas tóxico, ingresa. El pulmón es el lugar por donde ingresa, pero el verdadero daño lo produce uniéndose a esta proteína. Claro. Y además, otros daños extra, como por ejemplo alterar la forma en la que las células utilizan el oxígeno. O sea, no solamente les llega menos, sino que además no lo pueden usar bien porque afecta a las mitocondrias. Y además también se une a proteínas de los músculos, haciendo que haya debilidad muscular. Así que muchas veces la persona que está intoxicada en forma aguda, a lo mejor se empieza a dar cuenta que se está intoxicando, pero sus músculos no le responden. No reacciona. Como para poder o pedir ayuda o suspender la fuente de exposición, que puede ser la estufa, el brasero, la cocina. No tiene fuerza. No tiene fuerza muscular. Veamos algunos síntomas, ya refiriéndonos a lo que decía aquí la doctora con respecto a cómo se manifiesta esta intoxicación. Cefalea, mareos, cansancio y fatiga, esto es lo que vos decías, un sueño excesivo que te tira a la cama. Sí, a veces confusión. La cefalea es como el más frecuente, el dolor de cabeza, y la persona puede percibir que el aire está, todos hemos sentido pesado. Esa sensación de encierro, ¿sí? Y justamente una de las medidas más rápidas que puede hacer la persona que se está empezando a sentir así es abrir, buscar una fuente de oxígeno. Primero, ventilar. Segundo, suspender la fuente de exposición, apagar esa estufa, ese brasero que pensamos que está funcionando mal, ¿sí? Una de lo más frecuente que se le dice a la gente es que mire la llama. La llama tiene que ser azul, como la que está en la pantalla. Si la llama es
un poquito amarilla o naranja, hay que hacerla revisar. Todos los años deberíamos revisar todas las fuentes emisoras que hay en nuestra casa, como calefones, estufas, termotanques. Nunca calefaccionar con hornallas o con horno. Sí, enseguida vamos a ver las medidas preventivas. Bien. Terminemos con los síntomas, qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo, porque tengamos en cuenta que también es algo silente, va siendo de despacito. Claro, el gas tóxico no tiene olor y no se percibe. La persona no se da cuenta, ¿sí?, que está inhalando ese veneno. Tal cual. Entonces, esto empieza a pasar. Las alteraciones visuales, las náuseas y los vómitos, que también son frecuentes, las convulsiones. Y las convulsiones ya es una intoxicación ya moderada o severa, con niveles probablemente altos de carboxihemoglobina. Y el estado de confusión, esto que vos decías recién. Bueno, medidas preventivas, teniendo en cuenta también, y asociamos lo que decía la doctora, para prevenir una intoxicación por monóxido de carbono. Repasemos estas medidas y así lo vamos cerrando con la doctora, lo que tiene que ver entonces con las medidas. Bien, las estufas que no sean de tiro balanceado no deben instalarse en los dormitorios ni en los baños. Las estufas de tiro balanceado son las más seguras. Los calefones o termotanques no deben instalarse en espacios cerrados, lo que vos decías recién. Sigamos repasando. No encender hornos u hornallas para calentar el ambiente. Controlar que la llama sea de color azul, esta que estamos viendo acá. Y si la llama es de color anaranjado o rojo, está indicando que tiene monóxido de carbono, y nunca se debe dormir con las brasas prendidas. Y tampoco podemos agregar dormir con la estufa. No hay que dormir con las estufas encendidas. Y no deberíamos. O si no, tenemos que asegurarnos siempre que haya un lugar de ventilación, que haya una fuente de oxígeno. El tema de la llama es importante porque, y por más de que tengamos tiros balanceados, igual hay que revisarlos, porque a veces el lugar de escape de los gases se obstruye con los mismos productos de combustión o con polvo del ambiente, y igual no funciona bien. Y cuando esa combustión es incompleta, ahí es donde se produce el gas tóxico. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por darnos algunos consejos importantes para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. Ahora que ya empiezan los días más fríos, entonces hay que tener distintos recaudos. ¿Cuántas veces hemos visto, Sabrina, en las noticias que toda una familia, por ejemplo, está dificultado, sí, fallece como consecuencia de esto, ¿no? Y algo muy llamativo es que es una patología que a lo largo de los años no baja su incidencia. Eso significa que seguimos viendo los mismos 500 casos por año, las mismas 50 muertes por año a nivel país, alrededor de 500 casos por año y 50 muertes. Esa incidencia no baja y es algo totalmente prevenible. Que con educación esto se puede prevenir. Entonces eso es muy llamativo. Y por eso nosotros estamos aquí haciendo educación para prevenir. Bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.